Muy buenas, hoy estamos aquí en esta charla al descubierto, comenzamos nuevo ciclo dentro del Festival India al Descubierto, actividad paralela, y hoy nos visitan nuestros queridos de Baldomero, Eduardo, Paco, Rafa y Peter, que vienen a presentarnos su último trabajo, el Bitácora 3.0, y además de ello para hablarnos de su trayectoria de más de 10 años sobre los escenarios. De Baldomero son rock, son electrónica, son discos, son funk, todo mezclado en un cóctel casi perfecto. Pero, bueno, primero, todo, muy buena. Y con nosotros también está Sergio de Indie en Granada, al que también saludamos hoy. Eh, desde esos 10 años, desde ese 2015 hasta este Bitácora 3.0, ¿cómo ha evolucionado el grupo? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Sí. Sí. En el teatro se pierde un poco la noción de la hora. Bueno, ante todo, encantado de estar aquí con vosotros y bueno, de abrir este ciclo que nos parecía muy interesante. Y bueno, al público que hay asistente, bienvenidos también, se agradece. Y bueno, pues eso, queríamos un poco exponer de una manera más íntima, más personal, como puede ser lo harto una sala de un teatro, pues esta charla con vosotros sobre este disco, Bitácora 3.0, y respondiendo a tu pregunta, pues bueno, en estos 10 años tú sabes que han pasado mucha gente por la banda, ¿no? Han pasado varios músicos que han hecho su aportación, han dejado su seña de identidad, y bueno, pues la banda ha ido evolucionando respecto a esas fases que ha tenido la banda. En este caso, el Bitácora 3.0 hace un poco alusión a esas fases en las que, bueno, el grupo ha ido entrando gente, dándole otro punto y no sé, quizás moldeando un poco la identidad sonora que a día de hoy realmente la banda tiene, ¿no? A partir de pandemia ya cogemos un poco el último testigo de esta última fase y bueno, entonces pues desde ese momento es cuando junto a mis compañeros hemos hecho ya otro disco anterior, que era Perdiendo la piel. Y bueno, y este ya tocaba hacer algo con el 10º aniversario y bueno, también sacarlo en un formato muy especial como este vinilo, ¿no? Bitácora es un orden, son registros cronológicos. El llamarle a este disco Bitácora 3.0, ¿qué momento habéis querido registrar en este disco? Bueno, fue un poquito, ¿no? Empezar como la tercera etapa de, como antes bien ha dicho mi compañero Edu, empezar la tercera parte, o la tercera parte de la historia de Baldomeros, ¿no? Fue coger un puñado de canciones que estaban saliendo y algunas que rescatamos de las etapas anteriores y empezar a darle forma y el resultado lo tenéis aquí. Justo también coincide que tenemos el 10º aniversario y le hemos querido sacar en esta edición especial en vinilo, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Sacar como lo mejor de esta última etapa, ¿no? No sé si han sido tres años y pico, y plasmarlo aquí en esta colección de canciones, en este vinilo. Bueno, como bien decís, es una especie de recopilatorio, se puede decir. Es un disco corto relativamente, pero gestado en un largo tiempo. ¿Hay mucha conexión en las canciones o simplemente creéis que es como un recopilatorio o un recogimiento de los últimos años de Baldomeros? Bueno, no, realmente no es un recopilatorio de los 10 últimos años, son, como ha dicho Peter, los últimos temas que habíamos grabado y todos tienen en común que denotan una madurez en el grupo que no teníamos antes. El grupo está muy maduro, sabemos perfectamente dónde queremos ir. El disco es muy orgánico, siempre ha habido una mezcla de electrónica y de rock en nuestra banda, pero últimamente bueno, estamos intentando incorporar sintetizadores de una manera, como te digo, más orgánica y las canciones son como más canciones y hemos recogido sobre todo en la última etapa de este Bitácora 3.0 donde estamos totalmente compenetrados y totalmente de acuerdo en aquello que queremos hacer. Me ha hecho mucha gracia la definición, aparte de vuestro género de rock electrónico que comentáis. Hay uno que decís muy habitualmente, he escuchado en las entrevistas. ¿Podéis explicarlo? A raíz de lo que ha dicho mi compañero de madurez del disco, ya no es solo musicalmente, como se puede ver, pues ya somos un poquito maduros también nosotros. Entonces, pues sí, eso vino también a raíz un poco de que conflicto con el nombre del grupo, ¿no? Cuando nos plantearon
y nos preguntan mucho por el nombre del grupo y tal. Entonces quisimos como darle una vuelta y empezamos a ver qué posibles nombres podían ser así, que fuese con esos rollos, ¿no? Entonces, claro, entre electrónica que hacemos, rock y puretillas que somos, pues entonces quisimos llamar un poco como electropuretas, incluso electromatures, sí, también ya son conceptos más refinados, un poco más internacionales. Bueno, además, en este disco habéis rodeado de gente que tiene una larga trayectoria en la música. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar, por ejemplo, con Carlos Díaz, con Banío o con David Sutil, con el Indio? Bueno, la verdad que hemos tenido suerte de grabar con ellos y aparte todo queda en casa porque son todo made in Granada, con lo cual, ¿sabes? El guiño de aquí de la tierra que está muy palpable. Pero bueno, ya con Carlos Díaz habíamos hecho cosas anteriores, habíamos hecho La Mejor Noche de tu Vida, que lo hicimos, fue la primera toma de contacto, creo que con él ahí en el estudio suyo que tenía a lo de la Puleva. Y bueno, sale la posibilidad de grabar Masa Crítica y en este caso buscamos a Banning, que creo que era alguien que nos apetecía mucho trabajar con él, porque su tratamiento, su concepto musical, el haber trabajado en Los Pilotos, haber trabajado con Los Planetas, etcétera, etcétera, y queríamos que le diera una visión o moldeara un poco nuestra idea. Y ahí es la primera toma de contacto con Bani y decidimos volver al estudio de Carlos Díaz y grabamos Masa Crítica. En un festival en Planta Baja, no recuerdo cuál era, algo solidario. Estaba Juan Alberto de Niños Mutantes y Paco habló con Juan Alberto porque se conocen más. Bueno, nos conocemos de hace mucho tiempo todos, ¿no? Pero él tenía más amistad y tal y le plantea de grabar con nosotros esa canción. Se le manda, él dice que sí y perfecto, viene a casa de Bani, se graban las voces y bueno, ahí queda Masa Crítica. El segundo tema que hacemos es Peculiares. También volvemos a repetir la misma fórmula. Cogemos a Bani, ¿sabes? Y cogemos a Carlos Díaz. Pero bueno, en este caso, pues ocurren como ocurren muchas veces las cosas. Que bueno, pues por las casualidades de la vida, empiezo a currar con Lori y bueno, pues le planteo de una manera así como más impersonal a Noni. Oye, Noni, ¿te gustaría colaborar con nosotros como hizo Juan Alberto en la anterior canción? Y me dijo, oye, sin problema, pásame el tema. Se le pasó, le gustó, le pareció una buena idea. Y es lo único que me dijo, dice, Edu, hay que esperarse porque ahora empezamos la gira y hasta que no termine la gira, yo quiero hacerlo con todo el cariño y todo el amor del mundo. Esperamos un tiempo prudencial, cuando él ya pudo, ya estaba la cosa más tranquila, grabó las voces y nada. Esas dos canciones son las que se registraron en el estudio de Carlos Díaz, con Bani haciendo la producción. Pero claro, ya nosotros habíamos metido en el estudio con el Indio, en su estudio, con David Sutil. Ya habíamos hecho crónicas, no sé si habíamos hecho algún tema más. Total, que ya fueron todos encadenados y vimos la posibilidad de poder decir, bueno, íbamos a sacar un EP con las canciones del Indio, pero dijimos, oye, ¿y si incluimos las canciones de Bani con Juan Alberto y Noni? Oye, perfecto, pues hicimos un criterio para unificar ese sonido, de que no hubiera, ¿sabes?, mucha disparidad sonora entre un estudio y otra, distintas producciones, y al final, pues la verdad que hemos conseguido que el sonido sea muy homogéneo, y bueno, el resultado está ahí, ¿no? Las 7 canciones, eso. Dice Sergio que se queda corto, bueno, pero es verdad que a veces las cosas breves, 2 veces, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? 2 veces, 2 veces bueno, ¿no? Algo así, ¿no?
Cuando hablamos de Baldomeros, tanto en el podcast como en nuestras redes sociales, India al Descubierto y en Granada, siempre lo recomendamos porque pensamos que de verdad estamos recomendando algo con un sonido diferente respecto a que no tiene, digamos, muchas referencias nacionales. ¿Qué referencias pueden ser esas que pueda tener de Baldomeros? Porque hemos escuchado que, obviamente, habéis bebido del manantial granadino de 091, Miguel Ríos, La Guardia, Lagartija Nick, pero ¿qué referencias internacionales habéis podido tener para tener ese sonido? ¿Y qué es lo que se ha influido para meter tanto la electrónica en el rock? Claro, yo en la parte de la electrónica pueden hablar mejor ellos, ¿no? Yo siempre he intentado aportar mi granito de arena, la influencia que yo tengo, que me gusta mucho Wilco, me gusta mucho Desca Forcati, me gustan mucho grupos también ingleses, música indie de inglés, pero bueno, cada uno aportamos en nuestro granito de arena. Y entonces la historia es cómo conjugar esas guitarras, digamos, con la parte electrónica, ¿no? Ya después de unos cuantos años que nos conocemos, ya según entramos en el local de ensayo, ya nos miramos y decimos, mira, esto queda bien, esto se puede ajustar más, ¿por qué no proponemos un cambio? O sea, ya también el curso ya de tanto tiempo conociéndonos y sabiendo cuáles son las actitudes de cada uno, vamos amoldando, ¿no? Y logramos, yo creo que uno de los pocos grupos que, bueno, no sé, yo no conozco muchos grupos que mezclen la electrónica con las guitarras, ¿no? De esta forma. Y ahí está el resultado, ¿no? Pero ya te digo que es cuestión de muchas horas de local, mucho trabajo, mucha paciencia entre nosotros y ahí está el resultado. Por cierto, con respecto al tema del disco, ¿habéis tenido mucha masa crítica o sois vosotros vuestra propia masa crítica? Es buena pregunta, pero yo quería puntualizar algo que Sí. antes comentó Sergio sobre la referencia. También venimos de haber trabajado con David Cano, que es el máximo exponente de la música del electro rock en España, puede ser David Cano con su formación con los Cycles, ¿no? Y tuvimos la suerte de grabar con él el anterior disco. También teníamos ya un poco ese paradigma de saber que iban las cosas por ahí. Pero bueno, antes de David Cano ya también esta banda estaba, ¿sabes?, haciéndole guiño a cosas más electrónicas, ¿no? Y a tu pregunta de masa crítica, ¿quién mejor que alguien que trajo el título de la canción que puede responder como Rafa? Sí, el título de este tema surge de una conversación con un buen amigo mío de Ejido que estábamos comiendo y me dice, es que hay una masa crítica de imbéciles alrededor nuestro que muchas veces no te dejan respirar y yo creo que todos hemos sentido en algún momento, pero bueno, es una forma de, ¿no?, de liberar y bueno, ahí está el ensayo para pegar 4 guitarrazos y que se nos quiten todas las tonterías y bueno. O sea que también sois vosotros vuestra propia masa crítica. Sí. Y apartándonos de esa masa crítica, ¿sentís cariño y respeto aquí en Granada? Porque habéis hablado de que, bueno, habéis trabajado con algunos de los mejores productores de Granada, tenéis colaboraciones de lujo, creo que tocáis bastante. Es cierto que es un mundo difícil, no voy a descubrir aquí nada y bueno, te lleva muchos chascos, ¿no? Cuando haces con toda la ilusión un repertorio, una serie de temas y contratas una sala y te encuentras muchas veces con que no tiene la afluencia del público pero bueno, de Baldomero es un grupo que cada vez tenemos más seguidores fieles y que los adoramos y que ellos tenemos todo su cariño y como siempre decimos en el ensayo, estamos aquí porque nos lo pasamos bien, afortunadamente no tenemos ningún tipo de presión, no tenemos ninguna discográfica detrás, hacemos esto porque nos gusta y tenemos la oportunidad de hacer las canciones como nos gustan y tocarlas en directo y transmitir toda la buena vibra, como dice siempre, al público y en ese momento nos sentimos muy queridos. También es verdad que, como dice, nadie es profeta en su tierra y es verdad que muchas veces salimos fuera y sentimos más cariño de lo que algunas veces sentimos aquí propiamente. Ya han pasado más de 10 años desde aquel 2015. ¿Qué queda de aquellos de Baldomero? Bueno, sinceramente y con la mano en el corazón te puedo decir que queda la misma ilusión, la misma gana, ¿sabes? Y sobre todo el que hice, lo que comparto, lo que dice Rafa, la gana de seguir pasándomelo bien, porque si así no fuese, los instrumentos ya lo hubiera vendido en el Cash Converter hace 10 años, por ejemplo, y estaría a lo mejor en Lleida en algún retiro espiritual, ¿sabes? Con una túnica o algo así, me hubiera quitado en medio, ¿sabes? Pero no es el caso, me lo sigo pasando bien y la actitud es lo que yo creo que eso es la, ¿sabes? Alguien me dijo una vez que en esta vida todo se resume en 2 cosas, la prudencia y la constancia. Y bueno, pues nosotros tratamos de ser prudentes, ser honestos, que nuestro mensaje sea real, ¿sabes? Sin artificio ninguno y
somos lo que somos. Gente con una cierta edad, no tenemos 20 años tampoco, hemos tenido 20 años haciendo música, la hemos vivido de otra forma, pero con la que tenemos lo disfrutamos mucho y bueno, la gente que viene a vernos, al final creo que también se le transmite ese feedback, ¿no? De buscar ese punto de diversión, de bueno, dejarte llevar y de olvidarte durante una hora o lo que dure el concierto de todo lo que rodea y que al final, ¿sabes?, amarga como los pepinos. Habréis tenido vuestros momentos buenos, vuestros momentos malos a lo largo de la trayectoria, pero ¿con qué momento de esos más de 10 años os quedaríais? Bueno, en mi caso, yo pertenezco a la tercera etapa, la 3.0, a la tercera fase, y bueno, son muchos momentos lo que se vive, desde a la hora de estar ensayando, la manera de compenetrarnos, a hacer la música, buscando arreglos, cada vez conseguir que la banda suene más compacta, encajen más los instrumentos unos con otros. Desde eso a luego, pues cuando llega el culmen, digamos, cuando te subes a un escenario, puedes transmitir ese trabajo que has hecho, pues también son momentos y luego ya, pues... Eso iba a decir, luego ya están los momentos divertidos, algunos más divertidos, otros no tanto, que son los viajes, la furgoneta, la cerveza, en fin, las noches que pasamos por ahí, unas mejores, otras peores, pero sí, son muy buenos momentos. Hay momentos buenos y momentos malos también, me imagino. ¿Cómo? Y momentos malos también. Momentos malos también, pero son los que menos. Los que hay que olvidar. ¿Perdón? Los que hay que olvidar, digo. Los que hay que olvidar, sí. De hecho, nosotros no hay muchos. No sé, a lo mejor tenemos suerte y no suele haber muchos. Toca. Y los pocos que hay son insignificantes, ¿no? Nunca somos una banda que tenemos muy claro lo que queremos y entonces, como lo tenemos tan claro, y prima el respeto también hacia nosotros, si nos tenemos que decir algo se dice, pero bajo siempre el respeto y sabiendo que se dice por el bien general del grupo. O sea que no nos encontramos nunca con ningún momento así que hayamos tenido delicados, ¿no? Malos, pues sí, pues que a lo mejor pues vamos en mitad de la carretera y se acaba la gasolina de la furgoneta y hay que buscar una cosas así. Bueno, eso es falta de previsión también, ¿no? Pero son detallitos mínimos, ¿no? Si tuviera que decir algo malo, pues que hemos ido a una sala esperando con una expectativa de que se iba a llenar y pues no hemos visto que no se ha llenado. Evidentemente, nadie del que se dedica a la música puede decir que va a un concierto y se encuentra en la sala a reventar y cosas así. Evidentemente hay días y días. Y hemos llegado a sitios en los que hemos metido nosotros más gente que la banda local, cuando hemos estado en otras ciudades y a veces a lo mejor no ha pasado a nosotros aquí. Es decir, que esos son los momentos que te pueden dejar un poco de, ¿sabes?, de más de inquietud, pero por lo demás, hasta ahora, ya te digo, vuelvo a tocar madera, caído de lujo. Y ahora el presente, con este disco, ¿cómo se presenta el tema? Porque ya habéis presentado el disco aquí en Granada, tenéis el concierto, tenéis más conciertos por Granada y tenéis más fuera, ¿verdad? Bueno, tenemos una pequeña lista bastante, bueno, que mucha gente me pregunta de mi trabajo. La podéis decir. Yo tengo muy mala memoria, pero me dice la gente de mi trabajo, pero tío, o sea, no tenéis ninguna discográfica detrás, no tenéis ninguna distribuidora. ¿Cómo puñetas tenéis tantos conciertos? Digo, pues aquí mi amigo Eduardo, que se encarga muy bien de insistir y conseguir una oficina, Eduardo García Management, y se encarga de desarrollar una lista de conciertos que tenemos que, vamos, yo estoy bastante orgulloso, ¿no? No es ni mucho menos, vamos, para desmerecer. O sea, desde conciertos en Madrid, ayudarme. Tenemos por ahí Burgos, ¿qué más tiene? Café Central, ¿no? Próximamente en Baeza. Mérida, Cuenca, El Rusty, que será el 23 de mayo, que coincide precisamente con nuestro festival por las inclemencias del tiempo, pero bueno, que estaréis ahí en Lanjarón. Mérida también. Y cerrando también noviembre tenemos Lemon también y cerramos en Granada el año. No son muchos conciertos. Yo iba a decir, si tenéis algún sitio que os gustaría mucho tocar, o tenéis, no sé, curiosidad por ir, una ciudad o una sala, pero bebé. La verdad es que tenemos pocas asignaturas pendientes. No estaría mal, ¿no? Lleno de público, claro. Oye, ha cambiado mucho la industria musical. En los 10 años que lleváis
como de Baldomero ha cambiado mucho. Ahora se busca mucho la inmediatez, se busca mucho el estar constantemente, el aparecer constantemente. ¿Eso ha afectado mucho a vuestro grupo? Bueno, ha afectado quizás en la manera de afrontar el que tengas que posicionar siempre, digamos, el nombre o ¿sabes? La actividad. Pero es cierto que la novedad ahora mismo es de una banda dura 24 horas, es decir, Claro. saca una canción en Spotify y a las 48 horas hay 150.000 canciones que están empujando detrás a la tuya, con lo cual dura 24 horas si es que llega a 24 horas. Con lo cual esto es, ¿sabes? Sí, es la inmediatez. O La sea, inmediatez, es súper rápido. ¿Qué pasa? Que ahora ya la gente también se ha dado cuenta de que si saca un formato físico, pues bueno, a lo mejor puede tener el hecho de que alguien adquiera ese formato físico, pues que tenga, pues, no sé, quizá más dedicación a la hora de escuchar las canciones, de prestar más atención al disco, de poder exprimir ese trabajo en sí. Pero es cierto que toda esta inmediatez de la que tú hablas también obliga a la banda a tener que estar continuamente desarrollando una labor que un músico no creo que tenga que hacerla, que es la de community manager o creador de contenido, redes sociales y tal. pero al final es lo que obliga también, ¿no? Que los grupos sean, además de músicos, community managers, que sean de todo un poco. Claro, y sobre todo grupos que no son no populares, ¿sabes? Claro. Es decir, cuando no tienes esa popularidad, que tenga un equipo detrás, que te haga todo ese tema de la comunicación, pues eres tú el que tiene que generar eso, intentas generar una comunicación, eh, digamos, atractiva y dentro de lo que cabe, que no sea una comunicación cansina, de, ¿sabes? De ir de vanidoso, ¿no? Tiene que ser algo, pues no sé, pues humilde y bueno, mostrarte tal como eres sin llegar a artificios que no son los tuyos, ¿no? Pero bueno, nosotros, dentro de lo que cabe, las redes sociales, pues bueno, intentamos manejarlas de la manera mejor posible que podamos. Ninguno tenemos un curso hecho de marketing digital, nos gustaría a lo mejor dedicarnos un poco más a eso, pero creo que nuestro tiempo debe emplearse más en hacer canciones. Y, Claro, bueno, y el que quiera seguir a la banda, hay 1000 canales en los que nos puede seguir, ¿sabes? Esa es la premisa, no agobiarse con si tenemos X escuchas o si en la semana que viene nos han escuchado 100, pero la siguiente nos han escuchado 3. Yo lo que le digo muchas veces a ellos, que igual se acuerdan, digo, no os preocupéis, para lo que tenemos que hacer, vamos a pensar en los arreglos de la última canción que estamos haciendo, vamos a pensar en la siguiente canción que vamos a hacer, que va a ser la mejor que vamos a hacer, porque esta canción se va a quedar ahí para siempre. Nosotros nos iremos, pero la canción se va a quedar ahí. Vamos a hacer la siguiente canción que va a ser la mejor que vamos a hacer. Y yo tengo en la cabeza siempre esa forma de ver las cosas. Hablando de eso, de lo que escuchamos, última pregunta ya, de asuntos grandes, ¿no? Que me gustan. ¿Cómo veis la escena también? No sé si estáis siguiendo las nuevas bandas que salen, si os recomendaréis alguna, estáis viendo conciertos de las bandas emergentes. Bueno, nosotros hace poco me hicieron esta pregunta también en donde ensayamos, en Prodemus, de los primeros locales de ensayo en Granada. Estamos viendo el cambio ya en la gente jovencita. El rollo está cambiando totalmente, por suerte o por desgracia, más por desgracia pienso yo, aquí se han importado música, reggaetón, etcétera, pero nosotros somos electropuretas, nosotros venimos del 91, de antes de Los Ángeles, de La Guardia, y entonces somos más clásicos en ese aspecto. Pero sí, a mí sí me gusta escuchar las bandas emergentes y en Granada es algo que yo creo que no va a cambiar. O sea, lo que haya, lo que sea que hay en Granada y que hace que cada cierto tiempo haya un pedazo de banda de Granada, como han pasado todos estos grupos que hemos comentado, los Meyer y otros que no son tan conocidos pero que están ahí en primera fila y en primera división, y siempre va a haber. Y ahora hay bandas de gente muy jovencilla cortando cosas nuevas, y mientras la música sea buena, nosotros somos bastante eclécticos en eso. Otra cosa es cosas que, bueno, pues que no transigen. Y terminamos. Para terminar, Edu, que ha empezado el que... Os voy a preguntar por el futuro. ¿Cuál es el futuro de Baldomero? Bueno, pero yo antes de eso voy a responder a lo que dice Sergio, que el tema de la banda y lo que Rafa ha comentado es que en el local de ensayo nosotros no sabemos quién ensaya a nuestro lado, porque no sabemos el nombre de la banda, pero sabemos que son grupos que suenan ya bien, ¿sabes? Y vamos a salir chavales jóvenes, ¿sabes? Ahí con su guitarra y tal, y vemos que hay una buena, ¿sabes? Un buen nicho ahí de música, y que yo creo que eso se está notando en los concursos que hay en Granada, el concurso de emergentes, no sé, hay mogollón de movimiento y haciendo música muy interesante, haciendo cosas muy chulas. Bueno, nosotros realmente, yo creo que ya le pierdo la pista porque ya no voy a tantos conciertos ni salgo tanto, ¿no? Pero
Paco, que es el que quizás sea el más El que crápula. más sale, ¿no? Claro, sí, sí tiene un poco más la pista de todas las bandas y tal, ¿no? Paco, el futuro. Con eso terminamos, Edu. Bueno, pero el futuro yo creo que lo tenemos que escribir los cuatro y tiene que ser de esta forma, ¿no? En este folio que tenemos ya escrito desde el principio, haciendo canciones, haciendo conciertos, no perdiendo un poco el hilo de lo que está, de la idea que tenemos, el concepto que tenemos de seguir manteniendo ese estilo, de buscar conciertos, no solo aquí en Granada, sino nosotros fuera. Yo prefiero siempre salir fuera de Granada que en Granada. En Granada si hay tiempo aquí siempre para tocar y que tu gente esté aquí, ¿no? Pero fuera es más interesante ver también el impacto que puede causar en alguien que está en Albacete o que está en Soria y que te escucha por primera vez. Eso yo creo que es más interesante, aunque sean 5, 10, 20, X, ¿no? Pero me gusta esa sensación. Y bueno, pues respecto a eso, pues ya estamos preparando 2 canciones nuevas. Bueno, tenemos que exprimir este Bitácora 3.0, que quien quiera pues puede adquirirlo a través de nuestras redes sociales, nos pueden buscar, escribirnos, que les responderemos con todo el cariño del mundo, como un buen community manager. Y en las tiendas físicas aquí en Granada tenemos discos Marcapasos y Bora Bora. En las 2 tiendas estas pueden adquirir nuestro vinilo y nosotros estaremos inmensamente agradecidos de dedicárselo y firmárselo, como dice Paco siempre. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ahora vamos a terminar con un tema vuestro y desearos toda la suerte del mundo por muchos, muchos 10 años más. Sergio. Muchas gracias, encantado de estar en esta primera edición y que hayan sido con ellos. Claro, ellos fueron uno de los grupos que inauguraron nuestro sueño, que era ese Festival Indie al Descubierto, y de Baldomero fueron los primeros en estar. Queríamos que estuvierais y queríamos que también inaugurarais hoy. Para nosotros es un placer estar con vosotros. Además, nos conocemos desde hace ya 10 años, correctamente. Y vosotros habéis crecido también con nosotros. Sí, de una forma u otra, cuando nosotros íbamos sacando algún tema nuevo, os íbamos haciendo, oye, que tenemos esta canción nueva. Y antes de que saliera, se publicara, incluso os la mandábamos. Oye, mirad que esto es por donde va, a ver qué os parece, tal, ¿no? Darnos ese feedback. Y siempre nosotros agradecidos de teneros siempre como alguien que está ahí a nuestro alrededor y que nos necesitamos también para tener una referencia más real, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Pues un millón de gracias. Pues nos vamos con De Baldomeros, que bueno, que nos van a hacer disfrutar ahora de un tema. Muchas gracias, y a todos nuestros oyentes y a todos nuestros amigos de esta entrevista al descubierto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Por eso luego para nosotros es el primer acústico que hacemos los 4 juntos, es decir, nunca habíamos estado los 4 haciendo un acústico. Siempre, o 2 o 3, pero nunca los 4, por lo cual muchísimas gracias por ver esto por primera vez. El tema se llama La Suerte, ¿vale? Es un tema que estamos haciendo nuevo y habla de eso, habla de las veces que la vida nos puede sorprender para bien o para mal y con algo que no controlamos, que se llama la suerte. Es un agente externo que todo el mundo tiene que hace que influya en que la vida te sonría o a veces te haga llorar. A ver si os gusta.